Entre los 10 cuerpos que aparecieron colgados de un puente y tirados en 2 carreteras de Zacatecas, no había solo sicarios de bajo perfil. Había un expresidente municipal, un secretario de Desarrollo Social en funciones, un bombero, un DJ y 5 empresarios de la construcción y la minería. Y el video donde un cártel se atribuyó la masacre resultó ser falso. El 18 de julio de este año, autoridades de Zacatecas localizaron los cuerpos de 10 hombres en 3 municipios distintos: Pánuco, Morelos y Zaín Alto. 5 de ellos aparecieron colgados de un puente vehicular en Pánuco. Entre las víctimas identificadas están Ignacio Castrejón Valdés, expresidente municipal de Sombrerete; Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo, en funciones al momento de su muerte; Jesús Gerardo Muñetón Hernández, bombero municipal, un disc jockey; y 5 empresarios vinculados al sector de la construcción y la minería, industrias que mueven buena parte de la economía formal de ese estado. Ese es el primer dato que rompe cualquier lectura simple del caso. No se trató de un ajuste de cuentas entre operadores del narcomenudeo. Entre los muertos hay alguien que gobernó un municipio, alguien que en ese momento ocupaba un cargo público, un trabajador municipal y una parte importante del sector empresarial local. Eso, por sí solo, ya distingue esta masacre de las decenas de hechos violentos que ocurren cada mes en México. Lo segundo que llama la atención es lo que no pasó antes del hallazgo. A pesar de que varias de las víctimas llevaban privadas de la libertad desde el 16 de julio, ninguna familia presentó una denuncia por desaparición antes de que aparecieran los cuerpos. El gobierno del estado calificó esa ausencia de denuncias como algo inusual y explicó que la primera desaparición formalmente reportada correspondió, precisamente, al funcionario del Ayuntamiento de Fresnillo. Ese silencio previo es la clase de detalle que en cualquier investigación criminal levanta más preguntas que las que responde. Horas después de conocerse la masacre, empezó a circular en redes sociales un video en el que hombres armados, identificándose como parte de Los Mayos, la facción del cártel de Sinaloa liderada por el Mayito Flaco, se atribuían los asesinatos y acusaban al gobierno de David Monreal de mantener vínculos con el crimen organizado. Algunos sostenían una manta con las siglas CDS-MF. El video se difundió rápido, exactamente el tipo de contenido diseñado para viralizarse. Y entonces llegó el giro que la mayoría de los canales que cubrieron esto en caliente no alcanzaron a corregir a tiempo. Las autoridades determinaron que ese video era falso, un montaje. Detente un momento en esto, porque es la clave de todo el caso. Alguien invirtió tiempo y recursos en fabricar un video atribuyendo la masacre a una facción específica del cártel de Sinaloa, con el objetivo aparente de dañar políticamente al gobernador. Eso no es un dato menor. Es una operación de manipulación construida sobre una tragedia real, y todavía no está claro quién la fabricó ni con qué fin exacto, aunque la hipótesis más obvia es que alguien quería que la opinión pública asumiera de inmediato una autoría y una narrativa de colusión sin que existiera investigación de por medio. Mientras esa manipulación se desmontaba, en el terreno avanzaba algo mucho más lento y mucho más metódico: la Operación Rastrillo, un despliegue de 480 elementos entre Ejército, Guardia Nacional, Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas y Policía Estatal, diseñado para peinar la zona en busca de los responsables. El 19 de julio, un día después del hallazgo, cayó la primera detención en Pánuco, el mismo municipio donde aparecieron 5 de las víctimas colgadas del puente. Junto con esa detención, aseguraron un vehículo con reporte de robo. El 20 de julio, llegó el primer enfrentamiento armado. Elementos de la operación realizaban recorridos en la comunidad de Montemariana, en Fresnillo,
cuando un grupo armado les disparó por sorpresa. Los agentes repelieron la agresión y detuvieron a Manuel, de 22 años, originario de Sinaloa, conocido como El Sinaloa. Le encontraron un arma corta, un vehículo con alteraciones en sus números de identificación y, según los reportes más precisos, 800 dosis de una sustancia con características de metanfetamina. El 21 de julio, llegaron 3 detenciones más, todas en una brecha de terracería entre las comunidades de José María Morelos y 6 de enero, también en Fresnillo. Ahí interceptaron a Leonel, de 23 años, originario de Mazatlán, Sinaloa, a Osvaldo, de 22, procedente de Durango, y a una adolescente identificada solo por su nombre de pila, Dulce, originaria de Jerez, Zacatecas. Les aseguraron 113 envoltorios de metanfetamina, 16 envoltorios y una bolsa de marihuana, 6 cargadores para arma larga calibre .223, 3 chalecos balísticos, 40 ponchallantas y una camioneta Nissan Frontier con números de identificación alterados. Según las autoridades, los 3 no participaron directamente en los homicidios, sino que operaban como halcones, avisando por radio sobre movimientos de las fuerzas de seguridad para proteger a la célula responsable del secuestro. Con estas 5 detenciones, el expediente empezó a mostrar un patrón geográfico y humano muy específico. Los operadores de campo capturados hasta ahora vienen de Sinaloa y de Durango, no de Zacatecas. Eso coincide con la reconstrucción oficial de que tanto el cártel de Sinaloa como el cártel Jalisco Nueva Generación mantienen presencia activa en el estado, algo que el propio gobierno zacatecano reconoció públicamente el 20 de julio. La Fiscalía General de Justicia del Estado sostiene ahora 2 líneas de investigación en paralelo: la posible colusión de servidores públicos locales con alguno de los 2 grupos, y la existencia de una red de extorsión que pudo haber motivado los secuestros. Las autoridades han sido claras en aclarar que estas 2 hipótesis no son excluyentes entre sí, y que las 10 víctimas siguen siendo consideradas legalmente como eso, víctimas, mientras la investigación determina si alguna de ellas tenía algún tipo de vínculo adicional con los hechos. Es en este punto donde hay que ser especialmente cuidadoso con lo que se dice y lo que no. Varios medios nacionales han reportado que se investiga la posibilidad de que distintos funcionarios y mandos de seguridad locales hayan mantenido acuerdos simultáneos y contradictorios con las 2 organizaciones rivales, y que esa doble negociación haya generado el tipo de traición o filtración que normalmente desata una masacre de esta magnitud. Es una hipótesis que circula en la prensa mexicana y que conecta con la lógica de lo ocurrido, pero conviene decirlo con precisión: es una línea de investigación, no un hecho comprobado, y ningún funcionario ha sido acusado formalmente hasta el momento por ese presunto esquema de colusión doble. Uno de los cateos más relevantes de todo este expediente ocurrió en un centro nocturno de Fresnillo conocido como Las Misters, a donde, según los primeros reportes de la Fiscalía, varias de las víctimas habrían acudido de manera voluntaria antes de ser privadas de la libertad. Ese dato conecta con la hipótesis de extorsión. No fue un secuestro violento en la vía pública, sino una trampa tendida en un espacio donde las víctimas se sintieron seguras. La reacción en los estados vecinos fue casi inmediata. El 22 de julio, Saltillo, Coahuila, anunció un refuerzo de vigilancia en su frontera con Zacatecas, con patrullajes coordinados entre Ejército, Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y ambas fiscalías, no solo sobre la carretera federal 54, sino también en las brechas y caminos rurales que conectan ambos estados. Jalisco, por su parte, confirmó que mantiene su despliegue habitual en la región de los Altos Norte, zona fronteriza con Zacatecas que desde hace tiempo requiere atención constante por sus condiciones geográficas.
Aquí está la conexión que conviene subrayar antes de cerrar. Esta masacre no ocurrió en el vacío, ni fue un hecho aislado de violencia entre grupos rivales. Ocurrió en un estado donde el propio gobierno admite la presencia simultánea de las dos organizaciones criminales más grandes del país, entre víctimas que incluían tanto a un extrabajador público como a empresarios activos, con un video de autoría fabricado y difundido horas después para orientar la narrativa pública hacia una acusación política específica, y con una investigación que ahora corre en dos direcciones al mismo tiempo: colusión institucional y extorsión. Cualquiera de esas dos líneas, si se confirma, cambia por completo cómo debería entenderse la seguridad en esa región del país. El presidente municipal de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez, que perdió a dos funcionarios de su propia administración en esta masacre, pidió públicamente que la investigación se conduzca de manera imparcial. Es una petición que adquiere más peso cuando se recuerda que una de las líneas de investigación abiertas apunta, precisamente, hacia dentro de las instituciones locales. Con 5 detenidos, un video falso ya desmentido, 2 cárteles reconocidos oficialmente en el territorio y 2 líneas de investigación todavía abiertas, lo único que queda claro por ahora es que la versión simple, la de un ajuste de cuentas entre sicarios, no explica ni a las víctimas ni al silencio que precedió al hallazgo de los cuerpos. Y esa es la pregunta que te dejo para los comentarios. Si se confirma que hubo funcionarios locales negociando al mismo tiempo con las dos organizaciones rivales, ¿crees que ese tipo de doble colusión es un caso aislado en Zacatecas? ¿O es simplemente el que esta vez terminó saliendo a la luz por el nivel de las víctimas involucradas?